Shiloh Jolie Pitt es la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. Desde su infancia ha vivido en el punto de mira de las cámaras. A los 3 años dijo que quería ser un niño. Pidió que le cortaran el pelo y empezó a vestir solo ropa de chico. A los 16 años cambió de opinión y volvió a parecer una chica. Empezó a llevar vestidos, a maquillarse y a dejarse crecer el pelo. Pero hace poco se la ha vuelto a ver con el pelo corto y vestida de chico. ¿A qué se debe un cambio tan drástico? Porque la chica esconde a su novio. ¿Y qué triste historia familiar está asociada al nombre de esta chica? Vea este video para averiguarlo. Empecemos. Los excónyuges Angelina Jolie y Brad Pitt tienen 6 hijos, 3 de ellos adoptados y 3 biológicos. Shiloh es la primera hija biológica de una de las parejas más populares de Hollywood, por lo que los periodistas la han seguido de cerca literalmente desde las primeras informaciones sobre el embarazo de la diva del cine. Para evitar la intensa atención de los paparazzi, Angelina decidió dar a luz en Namibia. La actriz también hizo esta elección por su amor a la naturaleza extravagante del país africano. Además, la estrella de Hollywood pasó mucho tiempo en África como embajadora de la ONU para los refugiados. Shiloh nació el 27 de mayo de 2006. Ahora es ciudadana legal de Namibia. Por cierto, hace unos años en Namibia, la actriz ayudó a abrir y financiar una reserva de vida salvaje que lleva el nombre de Shiloh. Es un hecho interesante que el nombre de su primogénito, la pareja de Hollywood eligió no por casualidad. Hay una triste historia relacionada con ella. En una de las entrevistas, Angelina contó que sus padres querían ponerle a su primogénito el nombre de Shiloh, pero hubo un aborto espontáneo. Cuando Angelina creció y se enteró de esta tragedia familiar, este nombre se convirtió en algo muy importante para ella. Incluso se alojaba a menudo de incógnito en hoteles con este nombre. Debido a la expectación suscitada por el nacimiento del primogénito del señor y señora Smith, la pareja vendió las primeras fotos de su hija recién nacida por la cifra récord de $10 millones. Los padres destinaron los beneficios a obras benéficas. Las fotos, que fueron compradas por las revistas Hola y People, se convirtieron en las fotos de famosos más caras de la historia. Shiloh se convirtió en el niño más joven en tener una figura de cera colocada en el Madame Tussauds. Las figuras de cera de sus padres se colocaron cerca. Pero tras su divorcio, la pareja también fue separada en el museo. Desde muy pequeña, estaba claro que Shiloh sería la heredera de la que más se hablaría de estas grandes estrellas de Hollywood. A los 2 años y medio, Shiloh anunció a sus padres que no quería ser niña. Se sentía como un niño y quería que todo el mundo la llamara John. Brad Pitt reveló en una entrevista con Oprah Winfrey que su hija no reconoce su nombre. Si se dirigen a ella como Shiloh, no responde, pero en cuanto la llaman John, la respuesta es inmediata. La niña ha decidido que no solo necesita un nombre de hombre, sino también el peinado, la ropa y los zapatos adecuados. Sus padres, aunque no compartían su elección, decidieron no interferir. Aceptaron tanto el corte de pelo infantil como el inusual estilo de vestir de Shiloh. Cierto es que entonces se volcaron sobre ellos muchas iras de periodistas y fans. Al parecer, los padres no rehicieron al niño y le dieron el derecho a encontrarse a sí mismo. Incluso como invitado de alfombras rojas, donde los padres de las estrellas llevaban a sus hijos en repetidas ocasiones, Shiloh no cambió su estilo masculino. A los 12 años, Shiloh decidió hacer una transición de género, empezando por tomar hormonas. Pero afortunadamente, por alguna razón, cambió de opinión sobre convertirse en John. Aunque hubo rumores de que a los 13 años, a Shiloh incluso le hicieron un carné de identidad con ese nombre. A los 15 años, Shiloh se hizo un cambio de imagen. Y aunque no abandonó por completo el vestuario habitual, en su armario seguían apareciendo vestidos que le sentaban muy bien. No se sabe exactamente por qué razón, pero la chica también decidió dejarse crecer el pelo. Algunos creen que Shiloh abrazó su feminidad y atractivo durante sus años de transición. Otros piensan que querer ser un chico no es más que su naturaleza rebelde y llamar la atención sobre sí misma. En el estreno de Eternals, Shiloh fue vista por primera vez ligeramente maquillada y con un elegante vestido. En este estreno, no fue su madre, que interpreta uno de los papeles principales de la película, sino ella misma, quien acaparó más atención. Shiloh recogió muchas palabras entusiastas y halagadoras de fans,
periodistas e incluso críticos. Debido a tan drástico cambio de estilo, todos los tabloides hablaron y escribieron sobre la hija de Jolie y Pitt. La niña tuvo enseguida sus propios admiradores, que le auguraban un futuro como supermodelo o gran actriz. Decían que a J-Lo le había tocado la lotería genética y que había tomado lo mejor de ambos progenitores. Sin embargo, no fue tan sencillo, y al cabo de unos años en la prensa J-Lo fue apodada problemática. Hace algún tiempo, los paparazzi fotografiaron a J-Lo en la calle. La chica volvió a hacerse un corte de pelo ultracorto, se negó a maquillarse y llevaba una sudadera oversize. Se esconde de todos en su capucha y parece abatida. Mientras algunos señalan que una J-Lo esquilada es un calco de su apuesto padre Brad Pitt, otros dan la voz de alarma. Los psicólogos dicen que lo más probable es que J-Lo esté deprimida. La niña está claramente preocupada por el divorcio de sus padres, que siguen sin poder solucionar su conflicto. Se rumorea que Angelina Jolie está poniendo a los niños en contra de su padre. A J-Lo le encantaba pasar tiempo con su madre e iba a menudo de compras con ella. Sin embargo, ahora en lugar de salir en familia, tiene citas con su novio. Resulta que hace poco la hija de la actriz se enamoró, pero no quiere mostrar a nadie al joven y se limita a disfrutar de su primera relación. Últimamente, la chica se ha ido distanciando cada vez más de Angelina. Recientemente, insiders informaron de que sueña con aprobar sus exámenes finales lo antes posible e irse a la universidad en otra ciudad para empezar allí una nueva vida. Debido a su deseo de escapar de su madre estrella, J-Lo es calificada de desagradecida. Y también se la compara con Angelina Jolie, que en su juventud fue aún más rebelde y también huyó de su familia. A una edad bastante temprana, Angelina se hizo adicta a sustancias ilegales, se escapaba de casa, salía con chicos malos, interrumpía los rodajes y discutía con los directores. Al darse cuenta de que corría el riesgo de arruinar su carrera, Angelina dejó las drogas y se dedicó después a obras de caridad. La época oscura quedó atrás, pero la turbulenta juventud de la estrella se recuerda hasta nuestros días. Comparadas con esto, todas las travesuras de su hija parecen flores. Un par de confesiones francas y experimentos con el estilo no son nada del otro mundo. Cada cual ve sus propias razones en el deseo de J-Lo de alejarse de su madre e independizarse cuanto antes. Algunos lo tachan de maximalismo juvenil. Otros sugieren que la chica simplemente teme repetir el destino de su madre. No quiere ser una estrella ni busca la popularidad. Por delante no ve un gran futuro, que le fue predicho incluso antes de nacer, sino una vida bastante ordinaria, pero feliz. ¿Qué opinas de J-Lo? ¿Es una rebelión adolescente o simplemente quería un cambio? Escribe en los comentarios. Danos un like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.